Bueno. Bueno, hoy vamos a ver bastante de hemostasia y después tenemos un apartadito chiquitito, o sea, son 2 diapos del sistema linfático. em, pero bueno, ya me parecía que hemostasia ya era bastante. Así que nada, la idea es tocar estos temas, ¿sí? Más que nada de desarrollar un poco de hemostasia, ver un poco del sistema linfático y terminamos, ¿sí? Bueno, como estábamos hablando recién, esta es la última clase del cuatrimestre, o sea, la última clase de contenido. La idea es que la próxima clase tengamos repaso de todo lo que vimos, la otra clase tenemos el examen, ¿sí? Y después tenemos todo lo que es el cierre y las entregas de las notas y demás. Entonces, en esta clase, como venimos como acarreando un poco este tema, vamos a hablar un poco de lo que es la coagulación, ¿sí? Y que justamente el objetivo de coagular es parar una hemorragia, ¿sí? Que se nos produce frente ¿a todos se le está cortando? No, a mí no, ¿eh? No, a mí No, a no, mí no. a mí tampoco. Bueno, joya. Em, Bueno, entonces la finalidad de la coagulación es justamente parar una hemorragia que se va a producir frente a un daño, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una ruptura em, del endotelio, ¿sí? Y justamente la coagulación es lo que va a contener la pérdida de sangre. Bueno, entonces nosotros más o menos habíamos visto algunas cosas, ¿sí? Cuando vimos, por ejemplo, tejido conectivo, que esto es algo que entra, habíamos visto un tipo de tejido conectivo que era el especializado, y en este vimos tejido sanguíneo, ¿sí? Que iba a incluir distintos tipos celulares, como glóbulos rojos, que es un poco lo que estuvimos viendo recién, los glóbulos blancos, que también lo vimos más que nada cuando vimos sistema inmune, y también ahora vemos que lo habíamos dejado medio colgado, pero bueno, ahora lo vamos a incorporar, que es justamente las plaquetas o trombocitos, ¿sí? Por eso yo se los marqué acá. Y bueno, también yo les había marcado cuáles eran, ¿sí? Esto es una foto de, o sea, cuando tomamos sangre de un individuo, lo coloreamos y lo metemos al microscopio, vamos a ver esto, ¿sí? Entonces vamos a ver que estos pedacitos, ¿sí? O fragmentos de células, que son las plaquetas, que están por todos lados, ¿sí? Son muy, muy chiquititos. Entonces justamente las plaquetas son fragmentos de células que se van a producir, cuando se produce una injuria, van a acudir para generar lo que se denomina un tapón, ¿sí? Y evitar la pérdida de sangre. Entonces su función es justamente participar de la coagulación. Bueno, esto es lo que nosotros sabíamos hasta ahora y nada más, pero ahora vamos a abrirnos un poco. Ya voy, ¿eh? Pues me saltó una pantalla, bueno. Entonces, también habíamos visto, ¿sí? Aparte de los componentes de la sangre y de las plaquetas que habíamos visto, también en la clase pasada habíamos introducido el concepto de plasma, ¿sí? Que habíamos hablado, que era justamente el líquido en el que están inmersas las células sanguíneas, ¿sí? Y que iba a contener muchas proteínas. Y justamente estas proteínas eran proteínas que participaban de la coagulación. Yo les había comentado eso también. Y frente a la centrifugación de la sangre, ¿sí? Nosotros se había marcado que en esta capita quedaban los glóbulos blancos junto a las plaquetas, que es un poco lo que las estrellas de hoy, ¿sí? Tanto las proteínas de la cascada de la coagulación como de las plaquetas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir hemostasia.
¿sí? La hemostasia es un concepto que se va a referir a todos los mecanismos que se van a poner en marcha, ¿sí?, en nuestro organismo para evitar la hemorragia a través de la generación de un tapón, ¿sí?, que va a ser el tapón hemostático, y una vez que se controló, se elimina dicho tapón. Entonces, ¿qué significa? Que la hemostasia son los mecanismos que van a contener una hemorragia que se da frente a una injuria, ¿sí? Pero también involucra la parte de la destrucción de ese tapón. Es todo, es desde el principio hasta el final. La hemostasia es todo, no es solamente la coagulación, es también la desintegración del tapón que se generó en la coagulación, ¿sí? Eso es importante saberlo. Bien, entonces, ¿cuáles son las etapas de la hemostasia? O sea que cuando hay una herida que coagula y que está cicatrizando, que se hace como esa cascarita, ¿todavía es hemostasia o ya no? Sí, también es hemostasia. Todo eso es hemostasia. O sea, la cascarita, que ahora vamos a ver cómo se genera esa cascarita, ¿sí? Ese es el tapón que yo estoy hablando. La cascarita es el tapón. La formación de ese tapón es es hemostasia. Cuando se nos cae la cascarita y vemos piel nueva generada abajo, que Sí. es también parte de la hemostasia, ¿sí? O sea, Ah, la, un eh, proceso es largo. es la resolución de la injuria, ¿sí? Sí. Todo eso es Claro, parte de porque la uno, hemostasia. uno dice coagulación y piensa que ahí cuando deja de sangrar y ya está. Claro, no. Eso es lo que estoy tratando de decirles. Que no es solamente cuando deja de sangrar, ¿sí? Es también parte de, o sea, la otra parte que es la resolución, o sea, cuando se remueve el tapón, es parte de la hemostasia. Son los dos procesos. Bien. Bueno, si no llegamos, igual no importa, lo podemos continuar un toquecito la semana que viene, ¿sí? Entonces, las etapas de la hemostasia principalmente son tres grandes etapas. Primero vamos a tener una vasoconstricción, todo esto ahora lo vamos a ver punto por punto. Después vamos a tener lo que se denomina la hemostasia primaria, que involucra la formación de un tapón que tiene un nombre especial, que se denomina tapón plaquetario, y ya ese nombre me tiene que disparar un nombre que es las plaquetas. O sea, de la hemostasia primaria van a estar, las estrellas de la hemostasia primaria son las plaquetas, y van a incluir dos subtipos de procesos, que son la adhesión plaquetaria. Adhesión viene de adherir, ¿sí? Y la agregación, que viene de agregar, o sea, de como si fuera un cúmulo por ejemplo, de gente, ¿sí? Bueno, de plaquetas, son los dos subprocesos que están dentro de esta hemostasia primaria. Entonces, vasoconstricción, hemostasia primaria, que dijimos que participan las plaquetas, y después tenemos la hemostasia secundaria, que acá ya no participan directamente las plaquetas, sino que son proteínas las que participan, denominadas factores, que van a tener distintos números romanos, que ahora los vamos a ver, donde entonces se da la formación de otro tipo de tapón, que es lo que se denomina tapón hemostático, ¿sí? Que está formado por una proteína que se denomina fibrina. Entonces, vamos a tener dos vías en este caso: la vía denominada intrínseca y la vía denominada extrínseca. Tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca tienen una parte que es común a las dos, por eso se denomina vía final común. Igual esto lo vamos a ver. Y como les dije, la hemostasia no solamente es la vasoconstricción, la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, sino también es la ruptura de este tapón cuando ya el tejido sanó, y a eso se lo denomina fibrinolisis. ¿Sí?
sé que son muchos nombres, pero vamos a ir despacio. Bueno, entonces, lo primero que dije, el primer paso, que es el más intuitivo para la hemostasia, el primer paso es la vasoconstricción. Ese es lo primero que dije. Entonces, la vasoconstricción es la disminución del calibre de mi vaso sanguíneo. Entonces, yo tengo un vaso sanguíneo con un calibre determinado, sí, con un calibre normal, que es este. Pero ¿qué pasa? Cuando aparece la injuria, o sea, cuando el individuo rompe su tejido y demás por una lesión, ¿sí? Se corta, la injuria que quieran, aparece el primer evento hemostático, que como les dije, es esta vasoconstricción refleja, ¿sí? Y la vasoconstricción es la disminución del calibre. El calibre es justamente el diámetro, ¿sí? Que tiene el vaso. Entonces, fíjense, acá tengo un diámetro enorme y acá tengo uno más chiquitito, ¿sí? Entonces, Pareciera como que el vaso se contrae, ¿no? por eso se Como que denomina se achica, vasoconstricción. Exacto, por eso es una como que se vasoconstricción. contrae para obstruir que pase más sangre. Claro, para dejar de sangrar, es lo primero que pasa, ¿sí? Todos los vasos se da una constricción de los vasos que están en la zona para justamente que no llegue más sangre ahí porque se me está yendo del organismo, ¿sí? Entonces es lo primero que pasa. ¿Estamos acá? Sí, profe, Sí. lo que dice ahí injuria sería como la lastimadura, digamos. Claro, injuria es la ruptura del tejido, el cortado. O sea, se le denomina injuria. Bien. Hablando bien. O sea, si el individuo se cortó, bueno, lo primero que pasa es esto, una vasoconstricción refleja. Disminuye el calibre de los vasos que están en la zona. Bien. El segundo paso, como dijimos, es la formación del tapón plaquetario, ¿sí? Ahora ya estamos haciendo, ya esto es una lupita, ¿sí? Hacemos como una lupita adentro del vaso que está pasando, ¿sí? No solamente el vaso tiene menor calibre, sino que como se rompió, por eso la sangre se me está yendo, algo pasó, ¿sí? Comienzan estos eventos. Entonces, el segundo paso es la hemostasia primaria, que tiene como objetivo la formación del tapón plaquetario. Entonces, lo primero que pasa, ¿sí? Es la adhesión plaquetaria y lo segundo que pasa es la agregación plaquetaria. Entonces vamos a ir viendo una por una. Esto es como el conjunto de los eventos de la hemostasia primaria, ¿sí? Entonces, miremos lo primero que dijimos que era la adhesión plaquetaria. Adhesión es como, viene de adherir, ¿sí? Como cinta adhesiva. Entonces, una cinta, va a darse lo que hace una cinta adhesiva. O sea, se van a adherir, ¿sí? Las plaquetas que están en circulación a la zona del vaso que se rompió, ¿sí? Entonces, las plaquetas vienen circulando por el vaso sanguíneo y se adhieren, ¿sí? A la zona en la cual el vaso está con la injuria, ¿sí? El vaso está lesionado. Entonces se unen y a esto se lo denomina adhesiones, por eso que se llama adhesión plaquetaria. Las plaquetas se adhieren. Bien. Cuando las plaquetas se adhieren, ¿sí? A este lugar, ¿sí? A este lugar que es donde está la injuria, empiezan a liberar, porque las plaquetas tienen gránulos, como habíamos hablado en inflamación, y estos gránulos tienen proteínas adentro, y una de las proteínas será una que ustedes ya conocen, que es el tromboxano A2. Este es un ejemplo como para que relacionen. Entonces, las plaquetas adheridas se activan, y se activan significa que empiezan a liberar el contenido de sus gránulos. Y estos gránulos, entonces, lo que dijimos es que tienen proteínas, por ejemplo, inflamatorias, como el tromboxano A2, y otras cosas que liberan es, por ejemplo, calcio, ¿sí? Y el calcio es un ion que nos va a servir
para los próximos pasos. ¿Sí? Entonces está todo correlacionado. Entonces tengo la lesión, se da la vasoconstricción refleja, las plaquetas se adhieren a la zona de injuria y se comienzan a liberar los iones como calcio y moléculas inflamatorias como el tromboxano 2. Lo que sigue a la adhesión plaquetaria es la agregación, ¿sí? La agregación es, vieron que en la diapositiva anterior tenía simplemente una sola, como una sola filita de plaquetas. En la adhesión, perdón, en la agregación ya se me acumulan muchas plaquetas, ya no tengo una sola filita, tengo un montón de filas, ¿sí? Entonces se me van como acumulando en este huequito que tengo en la lesión. Se acumula, se acumula, se acumula, se acumula, ¿sí? Y generan entonces en su acumulación, en su agregación, el tapón plaquetario. ¿Sí? Que este es el que va a evitar en la hemostasia primaria la hemorragia. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, joya. Entonces, tengo la injuria, lo primero que pasa es la vasoconstricción refleja, se me disminuye entonces el calibre de los vasos para evitar la hemorragia y después las plaquetas que están por ahí en esos vasos y que estaban circulando comienzan a adherirse al lugar donde está la lesión y reclutan más, o sea, las llaman más plaquetas y reclutan más plaquetas y se da la agregación. Y el acúmulo de estas plaquetas en la zona de la injuria forman este tapón plaquetario. Profe, Sí, una consulta. Las plaquetas que van a participar de la agregación, ¿también se activan y liberan sí, lo sí, que vimos? sí. O sea, todas se activan, no es que solo se activan las primeras. O sea, lo Ah, primero que pasa es activarse las primeras que se adhirieron, pero después van reclutando y van contagiando esa activación a otras. Entonces todas empiezan masivamente a liberar calcio, a liberar tromboxano A2, a liberar un montón de proteínas inflamatorias, porque obviamente que cuando nosotros nos cortamos, también viene de la mano, ¿sí? de la inflamación. ah, Entonces, esto está comandado por las plaquetas. ah, Bueno, si se acuerdan, cuando nosotros habíamos hablado de las plaquetas, habíamos dicho que eran fragmentos, ¿sí? de células, de células como grandes que estaban en la médula ósea, que se iban fragmentando y se iban liberando al torrente sanguíneo. Entonces, como son fragmentos de células, van a tener estos fosfolípidos en sus membranas, porque como son células, todas las células tienen la membrana plasmática está formada por fosfolípidos. Entonces, estos fosfolípidos y el calcio que liberaron estas plaquetas activadas son importantes para los próximos pasos. Por ahora nada, simplemente lo nombramos. Bien, entonces hasta ahora tengo este tapón plaquetario, ¿sí? Entonces ahora arranca la hemostasia secundaria. En la hemostasia secundaria, lo que voy a formar ya no es el tapón plaquetario porque no va a estar comandada por las plaquetas, sino que voy a formar lo que se denomina el tapón hemostático, ¿sí? El tapón hemostático se va a formar por una cascada, lo que se denomina cascada, ¿sí? Cascada significa que se activa una, esta activada activa otra, esta activada activa otra, y así, como que se van dando como un dominó, ¿sí? De activación. Y se va a dar por dos vías. Se puede dar por dos vías. Intrínseca o extrínseca. Y ambas dos tienen lo que se denomina esta vía final común, que es una vía única. Pero ¿cuál es la idea de esto? O sea, yo ya acá ya formé el tapón plaquetario, acá arriba. Y fíjense con qué lo sella, ¿sí? Lo sella con el tapón hemostático, ¿sí? O sea, este tapón plaquetario formado
luego es cubierto por este tapón hemostático, ¿sí? Entonces ahora ya vimos cómo se forma esta parte de abajo, ¿sí? Bueno, ya vimos entonces cómo se forma esta parte de abajo, ahora lo que quiero ver es cómo se forma esta parte de arriba, esta malla. ¿Ven que es como una malla? ¿Se entiende a dónde estamos yendo o lo que estoy apuntando? Sí, sí, la parte superior, digamos. Exacto, bueno. Bueno. Esta imagen es la que tienen en la guía. Yo se los voy a explicar de acá como para que puedan, para que puedan entender un poco, o sea, no marearlos con más imágenes, pero bueno, nada. Lo que les quiero decir es que usé esta imagen para no marearlo, ¿sí? Lo importante es que yo ahora quiero formar esta malla, que es una malla formada por una proteína que se denomina fibrina. Y esta malla la voy a formar por dos vías. Por una vía que se denomina intrínseca y por otra vía que se denomina extrínseca, ¿sí? Tanto la vía intrínseca como la extrínseca se dan de manera simultánea. Yo no voy a tener una o la otra. Tengo las dos, ¿sí? Bien, entonces, vamos a primero a ver esta vía, que es la vía intrínseca, ¿sí? Entonces, yo tengo el endotelio, ¿se acuerdan que el endotelio era el epitelio de los vasos sanguíneos, que era un epitelio de tipo plano simple, ¿se acuerdan que habíamos visto eso? Y que por debajo del endotelio teníamos la membrana plasmática y por debajo teníamos el tejido conectivo que estaba formado por muchas fibras, colágenas, qué sé yo. Toda esa parte la habíamos ya hablado. Entonces, si yo tengo un daño en el endotelio, ¿qué se me va a exponer? Se me va a exponer las fibras de colágeno que están por debajo del endotelio, ¿sí? Bueno, entonces, cuando se exponen estas fibras de colágeno, que no son fibras que están normalmente expuestas, o sea, en la sangre, son las que van a activar esta vía, esta cascada, para dar lugar a la coagulación. Estas fibras de colágeno que tienen carga negativa se van a denominar de esta manera, es una denominación que se hace para entender de lo que estamos hablando, se denomina factor de contacto, ¿sí? Entonces, si yo les digo factor de contacto, ustedes ya tienen que saber que es fibras colágenas con carga negativa expuestas, y estoy hablando de subendotelio, o sea, por debajo del endotelio. Entonces, cuando se exponen estas fibras de colágeno, ¿qué pasa? Se activa este factor, que es los factores estos son proteínas, son simplemente proteínas, ¿sí? Entonces se activa esta proteína que tiene este nombre, que es factor 12. Y por convención, los factores que participan de la cascada de coagulación se escriben con números romanos, ¿sí? Entonces, el factor 12 es el que se activa, el primer factor, la primera proteína que participa de la vía intrínseca y que se activa frente a la exposición del subendotelio. Entonces, el factor 12 activa al factor 11. A mí no me interesa igual que ustedes aprendan de memoria 12 activa al 11, 11 activa al 9, 9 activa al... No me importa eso. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan el concepto, ¿sí? De cuál es el objetivo de esto. Sí, capaz que entiendan, o sea, primero se las voy a terminar de explicar y después vemos lo importante. Entonces, dije, se daña el endotelio, se exponen las fibras de colágeno. Esta parte sí es importante. O sea, porque es cómo se desencadena esta vía, que es diferente a cómo se desencadena la otra. Entonces, esta exposición de las fibras de colágeno activan al factor 12. El factor 12, Profe, sí. una consulta, esto que sería como la cascada de coagulación, ¿no? Esta es la cascada de coagulación, sí. Bien.
el factor 12 activa al factor 9. Y el factor 9, para activar a la próxima proteína, necesita un componente que, si se acuerdan, me lo había liberado, las plaquetas activadas. Profe, ¿Sí? dice el factor 12 sería activo el factor 11. Sí, perdón, el factor 11, discúlpame, al factor 11. Ah, no, pensé que había entendido mal por eso. No, yo me equivoqué cuando lo leí. Entonces, el factor 12 activa el factor 11 y el factor 11, junto con este ion que habían liberado las plaquetas activadas, ¿se acuerdan que yo les dije que las plaquetas se activan y liberaban tromboxano 2, liberaban calcio, que iba a ser importante para las vías después? Bueno, acá arranca, ese calcio es este, ¿sí? Entonces el factor 11, junto con el calcio, activan al factor 9. El factor 9, junto con el calcio también, que también liberaron las plaquetas, junto con, ¿se acuerdan que yo les había contado que los fosfolípidos de las plaquetas eran importantes? Junto con estos fosfolípidos de las plaquetas y junto con otra proteína, que es el factor 8, activan al factor 10. Y el factor 10 es el primer factor de la vía final común. Más allá del número de los factores y las cascadas y lo que sea, yo lo que quiero que detecten es esto. La vía intrínseca se desencadena por el daño del endotelio que hace que se expongan las fibras de colágeno que tienen carga negativa. Y el primer factor que se activa es el 12. Junto con el calcio se van activando otra serie de factores que terminan dando la activación del factor 10, que es el primer factor de la vía final común. ¿Se entiende cómo lo quisiera que ustedes se lo incorporen? O sea, no me interesa que sepan el 12, el 11, el 9, el 8. Esa parte no, porque no tiene sentido para mí. Pero sí siento que está bueno que sepan cuáles son las diferencias de activación de ambas vías y la vía final común. Entonces, la primera diferencia que vamos a ver es esto, ¿sí? Que la vía intrínseca se desencadena por la exposición de las fibras colágenas. Y eso hace que se active el factor 12 y junto con el calcio de las plaquetas se da la activación de otros factores para llegar a la activación del factor 10, que es el de la vía final común. Bueno, entonces ahora vamos a ver la vía extrínseca, que es esta de acá, de la derecha. La vía extrínseca no se activa, como les dije, por las fibras colágenas expuestas. Acá, cuando el endotelio se rompe, cuando esas células del endotelio se rompen, ¿sí? Se libera una proteína que se denomina factor tisular. Y esta proteína, que no debería estar en circulación porque está dentro de las proteínas de las células del endotelio, ¿sí? Las células del endotelio tienen esta proteína adentro, o sea, no debería estar por qué en circulación, excepto que se libere, que se rompa el endotelio. Entonces, este factor tisular, que es esta proteína que está dentro de las células del endotelio y que solo se va a liberar cuando el endotelio se rompa, junto con el calcio liberado por las plaquetas activadas en la adhesión plaquetaria, van a activar a estos factores. A este factor, perdón, que es el factor 7, que es este, Tuki. Este factor, junto con el calcio, junto con los fosfolípidos de las plaquetas, junto con esta misma proteína, van a activar al 10, que es de la vía final común. ¿Sí? Pero acá lo más importante que quiero que sepan es esto. ¿Sí? Que acá esta vía, la vía extrínseca, no se va a activar por las fibras colágenas expuestas. Se activa por la liberación de esta proteína que está adentro de las células endoteliales, que cuando las células endoteliales se rompen por la lesión, se libera a circulación. ¿Sí? Si no, no está normalmente. A esta proteína se la denomina factor tisular, que junto con el calcio van a activar a el factor 7 y este complejo, ¿sí? Este paquete de proteínas activadas
activadas va a dar lugar a la activación del 10. Profe, hay una enfermedad, perdón, ¿no? Hay una Sí. enfermedad que se le dice factor 8, que es porque le falta el calcio. Porque tenés Le una... falta, Sí. como que falta el calcio que se le dice factor 8, ¿puede ser? No, en realidad vos tenés una alteración en el factor 8. O sea, en Claro, claro, porque lo he visto como en diagnóstico. Claro, es que el Lo factor he visto 8, como un diagnóstico que dice así, factor 8, o no factor 8, o una cosa así. claro, el factor 8 justamente en esa enfermedad es el que, o sea, no funciona. Si no funciona el factor Claro, 8, entonces ahí es cuando falta el calcio, factor 8. Ahora que lo estoy viendo acá, tiene más lo sentido. relaciono, claro. Lo veo como más relacionado. Claro, es parte de esto. O sea, sabiendo esto, después bueno, hay muchas enfermedades que van a estar asignadas a determinadas, Claro, uno a veces con el diagnóstico vos no te das cuenta, pero ahora que yo lo estoy viendo acá, yo lo he visto como diagnóstico eso, en el pie Claro, de la receta, que dice falta de factor 8, una cosa así, dice. claro, El deficiencia diagnóstico. de 8, debe decir. Claro, bueno, le daba, en ese caso, le estaba dando vitamina K, calcio. Le daba una, que se control K, creo que se llama. Ah, vos decís del fármaco, Claro, el fármaco que le daba para este esta enfermedad. diagnóstico. Claro. Bueno, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? sí, Control K. Esto que nosotros estamos hablando, o sea, es el daño, cuando se hace, obviamente, el daño en la piel, o sea, nosotros tenemos una lastimadura, por ejemplo. Toda claro, esta cascada, sí. porque estamos hablando de los tejidos de las capas de la piel, es en la piel primero. Claro, en realidad, o sea, yo lo doy ejemplo en la piel porque es más visual para ustedes, pero si vos, por ejemplo, tenés una lesión en el estómago, te va a pasar lo mismo. No, O, pero yo me sí, refiero, por ejemplo, perdón, si yo tengo una herida cortante, por sí. ejemplo, o sea, ahí está dañado en todos los otros tejidos, por ahí el muscular, Claro, ¿eso sí, se va repitiendo los diferentes tejidos? ¿Cómo es claro, o el sea, tema? la cascada de la coagulación se va a dar en todos los tejidos que estén, o sea, que les llegue sangre, ¿sí? O sea, el muscular tiene sangre, le llega sangre. Bueno, lo que va a hacer es esto, ¿sí? O sea, lo que va a impedir es, al dañarse el tejido, es la hemorragia, ¿sí? Simplemente eso. Y eso le va a dar tiempo al tejido a sanarse. Claro, como que empezaría como de abajo para arriba, por decirlo de una manera, de más adentro hacia más afuera. Hablando poco término médico, pero No, está bueno, bien. como para entenderlo. Vos decís tipo como que arrancaría Claro, en el en el, músculo. en el Y después, vaso. por ejemplo, claro, como yendo para la piel, que es donde después nosotros vamos a ver el tapón. Em, Como de adentro hacia afuera. Claro, claro, sí, sí. Ah, vos me estás preguntando eso. O claro, sea, en una lesión, por ejemplo, una lesión cortante. Yo me corté, el que dedo. me había cortado Claro, músculo, a sí. partir de piel, músculo. Entonces, yo preguntaba, la coagulación, la cascada se va a dar en todos los tejidos, o sea, en el músculo tenemos otro tipo de tejidos, pero pasa lo mismo. Sí, o sea, esto se va a dar o sea, todos los tejidos están inervados con sangre. ¿Sí? Es decir, que estas proteínas y este proceso se va a dar en todos los tejidos. ¿Sí? Ajá, claro, claro, Cuando vos, por ejemplo, te cortás el dedo, vos vas a lesionar tejido muscular. claro, Entonces, lo que va a pasar es, lo primero que se va a generar es se va a retener la herida, o sea, para que no haya hemorragia, ¿sí? Eso es clave para el organismo. claro, Cuando se genera este tapón, o sea, dentro del vaso, después eso se le da tiempo a los otros tejidos, ya sea muscular o ya sea la dermis, ¿sí? O sea, la piel, a que que se regenere. Pero eso o sea, la regeneración está comandado por otras células. claro, está bien. Pero sí, es de lo que está pasando en el vaso. Claro, pues supuestamente cuando se forme la cascarita, digamos que nosotros le decimos que el tapón, vendría a ser cuando ya se empiezan a regenerar
todos los tejidos, especialmente los más profundos, porque si no quedaría Exacto, todo... sí. Sí, sí. Ah, Está bien, entiendo que como vos me expresaste, como que es de adentro hacia afuera. Sí. ok, gracias. Bueno. Entonces, hasta acá llegamos estamos en esta parte, ¿sí? Bueno, estamos en el factor 10. Bien. Entonces ya el factor 10 es el primero de la vía final común, ¿sí? O sea, lo que viene por la intrínseca y lo que viene por la extrínseca, se activa el factor 10. El factor Ahí sería cuando se unen los dos, ¿no? Exacto, sí. Por eso es vía final común, ¿sí? Es la última parte. Entonces, el factor 10 activado hace que permite la desencadenación, o sea, que se desencadene esta vía, y el objetivo de esta vía es esto, ¿sí? Es la generación de la fibrina, ¿sí? Que es esta malla de proteína, es una proteína simplemente, ¿sí? Que se va como conglomerando y genera como esta malla. Entonces, como yo les dije, el factor 10, junto con el calcio y los fosfolípidos de las plaquetas y otros factores, van a activar a esta, que es la trombina. Y la trombina, que también es una proteína, que bueno, se denomina factor 2, pero lo importante es que se acuerden la palabra trombina, activa la fibrina. Entonces, estamos acá. Factor 10 activa a la trombina activa la fibrina. ¿Sí? Y la fibrina es la que forma el tapón, esta malla por arriba del tapón plaquetario, este tapón hemostático. Entonces, lo más importante de esta imagen es que se acuerden que la vía intrínseca se genera a partir de la exposición de fibras colágenas, que eso hace que se active el factor 12, ¿sí? Y junto con una cascada de activaciones de proteínas, permite la activación del factor 10, que es el primero de la vía final común. La vía extrínseca no inicia de esta manera. Inicia a partir de una proteína que está dentro de las células endoteliales, que al lesionarse se libera circulación, que es este factor tisular, ¿sí? Este factor tisular activa al factor 7 y este activa al 10, que es de la vía final común. Todo esto en presencia de calcio, liberado por las plaquetas cuando se activan. El factor 10 activa a la trombina y la trombina activa a la fibrina, que es la que forma esta malla, ¿sí? Hay una unión de la vía intrínseca con la vía extrínseca. Exacto, Ahí es esta vía común, es la unión. donde produce esa cascada de la trombina y llega a la fibrina. Exactamente, sí. ¿Fibrina qué sería la cascarita? No es macroscópica, o sea, no lo puedes ver con la resolución de los ojos.